Hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. A ver, un ratito, chicos, que lo arregle. ¿Sí? Dale. Ya, chévere. Muy bien, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase. Ok. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Cristian Ochoa, con los que todavía no nos conocemos. Vamos a hacer el capítulo de gineco y neuro conmigo. ¿Ya? El día de hoy vamos a empezar con gineco, que ya sería pues vuestro cuarto capítulo, ¿no? Clave. Ya han hecho cirugía, obste, pediatría. Entonces ahora terminamos con gineco y con eso están cubiertos los 4 capítulos más grandes, ¿ya? Entonces, ya sé que esto lo hemos conversado, inclusive otros doctores les han dicho, pero recuerden, ya que es la primera vez que estamos estudiando conmigo, recuerden por favor que la primera vuelta está hecha básicamente para 3 cosas, ¿ya? Lo primero, lo primero es que ustedes tienen que asegurar la teoría de los 4 grandes, ¿ya? De gineco, obste, pediatría y cirugía general. Tienen que asegurarla. Cuando yo digo asegurar, ¿a qué me refiero? Tienen que tener su mapa mental o el resumen que ustedes prefieran. El mejor es el mapa mental, pero a algunos no les da tiempo para hacerlo, entonces puedes hacer un mapa conceptual. La diferencia está en que en el mapa mental se usan más recursos, gráficos, colores, formas. En el mapa conceptual solo usas texto, sube, baja, ida y vuelta, rayita por acá, rayita por allá. Y el tercero, porque a algunos no les da el tiempo para hacer mapa conceptual, mapa mental, bueno, son solamente las fichas. Pero nunca recomiendo las fichas, porque las fichas cuando solamente apuntas y luego vas cambiando de ficha en ficha en ficha, al final te es muy difícil repasar. Es muy complicado repasar fichas. Entonces, los mapas mentales y conceptuales, como son en una sola visión, es mucho más rápido de leer después. ¿Ya, chicos? Entonces, lo primero que les aconsejo es que en esta primera vuelta terminen estos 4 sí o sí. ¿Ya? Los que ya tienen hecho esto porque lo han repasado antes, ya lo tienen de repente de otro curso, etcétera, tienen que completar medicina interna, porque es el siguiente, al 100%. ¿Correcto? Ese sería el objetivo número 1 de la primera vuelta. El segundo objetivo de la primera vuelta es hacer por lo menos un repaso de banco de preguntas que lo están haciendo a través de sus pretest, de sus postes, de los simulacros. ¿Ya? Entonces, si ustedes siguen al pie de la letra pretest, postes y simulacros, tranquilamente le están dando al menos una vuelta y un poquito más de todo el banco global. Cuando digo banco global es ENAM, E-Salud, Residentado. Entonces ustedes al darle una vuelta entera en primera vuelta, obviamente los que están haciendo todas las evaluaciones ya tienen uno de ¿cuántos? De 5. Lo ideal es que por lo menos 5 veces le den la vuelta a todos los bancos. Lo mínimo es 3. Lo ideal sería 5. Porque por más que hayas visto la misma pregunta una o dos veces, la probabilidad de que te equivoques todavía existe, salvo que la hayas visto un montón de veces, ¿no? Entonces, lo que yo he preguntado a todos los chicos que ingresaban o históricamente, mínimo se hacían 3 a 4 vueltas de todo el banco, ¿ya? Entonces, como nosotros vamos a volver a ver bancos en enero, en segunda vuelta y en tercera vuelta, ahí te podemos ayudar con un par más. Llegarías a 3. Y las otras 2 que faltan ya son por tu cuenta, por tu cuenta. Por eso en diciembre, cuando hay vacaciones o en esas semanas que hay para nivelarse, podrían también banquear para que lleguen a 5 veces. Si tú me dices, doctor, pero que no tiene sentido, ¿para qué voy a ver 5 veces la misma pregunta? Porque te confundes, te puedes equivocar. Eso es un error aleatorio, ¿ya? Aleatorio. Y el tercer objetivo de la primera vuelta es que hagan un correcto diagnóstico de su situación en cuanto a la posición que ocupen en el grupo y dentro de eso en cuanto a los capítulos que les falta reforzar. ¿Ya? Ustedes para diciembre tienen que decir, ¿sabe qué, Doc? Yo estoy acá. En el percentil tanto me he mantenido en los simulacros. Estos son los capítulos que no sé. Estos son los capítulos que sé más o menos. Y estos son los capítulos que domino.
Ese es tu tercer objetivo, que sepas exactamente lo que vas a hacer desde enero. Esta es la ventaja que ustedes le van a sacar a cualquier alumno que se prepare desde enero, ¿ya? El saber qué tienen que enfocar, el haber avanzado un par de banqueos y el haber tenido claro su mapa mental. Les digo desde ahora así como patas, porque cuando llegue enero, que ya se calienta todo, se viene medio mundo a preparar, porque la otra mitad de postulantes y de ingresantes viene en enero, entonces tú necesitas tus mapas mentales para repasar y ganarle tiempo para que hagas medicina, lo que te falte, hacer las cirugías menores en verano y salud pública, que es lo que más tranca, bueno, más complica. Y como es lo más difícil, lo que menos sabemos de pregrado, tienes que estudiarlo lo más cerca al examen, para no olvidarte. Entonces, eso es lo que te tocaría hacer en segunda vuelta. Y ya le ganas ventaja al que recién se está preparando. En este segundo punto, tú entrarías de frente en el banco de preguntas de la tercera vuelta a repasar solamente los errores, porque tú ya conoces el banco, ya lo has visto 2 veces, así que solamente vas a entrar a pulir. Vas a tener más probabilidad de preguntar al profesor, profe, ¿por qué no la D? Porque tú ya viste que la D podía ser. En cambio, el que nunca vio el banco, recién se entera ahí, la clave es la A, será pues, no, y sigue avanzando. Pero como tú ya has visto el banco 2 veces, ¿y por qué no la D? Y tú la viste. Y ahí el docente te va a decir por esto, ¿no? Recuerda. Y finalmente, como ya tienes tu diagnóstico, ya pues vas a optimizar tu tiempo, que eso es lo más valioso a partir de enero. ¿Qué vas a hacer con cada día de preparación? ¿Ya, chicos? Entonces, si eso ya lo tienen claro, lo están haciendo en buena hora, al final el termómetro van a hacer sus simulacros, ya han visto el simulacro, ¿no? El 2, hay notones, eso está bien, los felicito, aunque la media sigue en 11, lo cual quiere decir que es un simulacro, sigue siendo regular, no ha sido fácil para nada, pero sí hay gente que tiene notas altas, pues, ¿no? Pero la media está en 11, lo cual lo mantiene como un simulacro de evaluación. ¿Ya? Al final de enero, perdón, al final de diciembre, vamos a mostrarles toda la curva de las notas para que más o menos vean cómo ha sido la intención de cada simulacro. Los que han dado simulacro número 1 en esta sede, no sé si recuerdan, les expuse la curva ROC para el simulacro 1. Así les vamos a sacar una curva ROC para cada simulacro, para que al final ustedes puedan diagnosticar y decir, bueno, ya tengo tanto de nota, tanto es mi probabilidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es la primera parte que siempre les hago recordar. Todavía estamos a tiempo para planificar toda nuestra primera vuelta. Recién estamos terminando agosto. Y porfa, chicos, recuerden lo que les dije en la clase introductoria. Esto es una carrera de largo plazo, pues, ¿no? Tienes que hacerte una planificación diaria a una velocidad tranquila. No te aceleres, pero cúmplela, cúmplela. Planifícate de acá hasta diciembre a una velocidad que puedas tú tranquilamente soportar, no te cargues, no te estreses, comparte tiempo con otras cosas que tengas que hacer, pero siempre trata de cumplir estos 3 objetivos. Ya recién en enero te rayas, pues, ¿no? Renuncias a lo que tengas que renunciar, te mudas donde tengas que mudarte, pues, ¿no? Como muchos hacen, porque de enero en adelante recién es donde hay que ponerle el sprint final, ¿ya? Muy bien. Entonces ya con esa intro vamos a empezar nuestra clase. Miren, ginecología es un capítulo crucial, porque a diferencia de OBSTE, que por lo menos hemos visto empíricamente por los exámenes que ustedes dan, que obstetricia dominan mucho más. Hay varias hipótesis para eso, pero en general dominan mucho más obstetricia, más que cirugía, más que gineco, y casi tanto, o un poquito más mejor que pediatría, ¿no? Un poquito más, un poco mejor pues, ¿no? que pediatría. ¿Por qué? Porque en pediatría, de alguna forma, o obstetricia, perdón, como lo lleva en último año, de repente hay mucha más práctica en el día a día, es más sencillo, ¿no? Y gineco, al parecer, por gineco-onco es donde tienen el problema, y cirugía también, por ATLS y oncología. ¿Ya? Entonces eso lo estamos viendo con los exámenes de los viernes. Así que vamos a ver cómo nos va acá, pues, ¿no? El examen de fin de gineco. ¿Ya? En Jesús María aprobaron el 77%, más o menos. Vamos a ver si acá también podemos hacer así. Porque gineco sí es más complejo por ginecología oncológica, nada más. ¿Ya? Bueno, entonces, estos son los capítulos de gineco para que lo tengan claro. Miren, infecciones,
se lleva de encuentro a todos, y eso es una ventaja, porque nos regalan pregunta. Luego viene cáncer de cervix, que es la ginecongo más tranca, no más tranca, sino la más preguntada, y felizmente las preguntas son fáciles. Luego tienes hemorragia uterina anómala, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, y finalmente anticonceptivos, ¿correcto? Junto con distopias, están en empate, son los capítulos más importantes. Ya, hasta acá es se podría decir el Pareto de ginecología. Así que es mandatorio que en esta semana, para que el tiempo que ustedes están destinando en estos 5 días de gineco, no es una semana porque se va a cortar por el feriado, pero en estos 5 días de gineco, todos deberían manejar estos 5 capítulos perfecto. ¿Ya? Ponte como ese objetivo a corto plazo. Ya, durante la primera vuelta en tu casa completas el resto. ¿Ya? Pero por lo menos estos 5 que estén sellados esta semana. ¿No, chicos? Muy bien, si analizamos entonces los primeros 5 subtemas, acá me faltó distopias, ¿no? Porque solamente solemos poner 4, ¿no? Pero como has visto, distopia está empatado con anticonceptivos. Estos son los más importantes. Prácticamente vemos uno cada día, ¿me entienden? Para que no se haga pesado la clase y sea efectiva, vemos uno cada día. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver HUA, la siguiente clase vamos a ver anticonceptivos, el tercer día vamos a ver infecciones y en el cuarto vamos a ver onco. ¿Está bien? Entonces la idea es que cada uno de los días de teoría tenga un capítulo fuerte acompañado de varios chiquitos. Ahora, son chiquitos porque no hay preguntas de los chiquitos, pero no es porque el tema sea fácil. O sea, en ningún universo cáncer de mama va a ser más fácil que cáncer de cervix. Nunca, pues. Porque es muchísimo más complejo, tiene más literatura, es mucho más tranca. Que vengan menos preguntas y que sea más fácil estudiarlo por ende, es otra cosa. Entonces no se confundan en pensar que estos capítulos son fáciles, sino es que nosotros lo hacemos más rápido, más resumido, porque las preguntas de donde tenemos la fuente son menores. ¿Está bien? Entonces, hacemos harto tiempo HUA y pasamos rápido básicas, ponte, ¿no? O pasamos rápido, no sé, pues leiomiomas, no lo sé. Igual acá, hacemos bastante cáncer de cervix y pasamos rápido cáncer de ovario. Esa es la idea, ¿ya? Bueno, luego acá está el análisis que les traemos por examen por año, ¿no? También para que lo tengan presente. Entonces, cuando lo vemos por examen por año, miren acá, si tú te vas al 2017, se rayaron, pues, ¿no? Full anticonceptivos, infertilidad, que son anómalos, es anómalo que infertilidad tenga tantas preguntas, y luego, como siempre, infecciones, distopia, cáncer de cervix, mantienen su posición. ¿Me entienden? A expensas de quién en este examen ha aumentado tanto infertilidad y anticonceptivos, de HUA. Se sacrificó HUA. El evaluador no le interesó pues HUA y te puso full anticonceptivos. ¿Por qué será? No lo sé. Pero así es, obviamente cada año tiene una tendencia. Luego pasamos al 2018, otra vez retoma infecciones, tenemos acá HUA, dentro de HUA es importante y se estudia miomas, así que mantienes el lugar, anticonceptivos queda en su sitio y se respeta todo, se respeta. ¿Qué es lo que no ha habido acá? Cáncer de cervix. El cáncer de cervix se fue para abajo y prácticamente comparte una pregunta con cada tema, una pregunta con cada tema. Y luego, en el 2019, otra vez, fácil como siempre, infecciones arriba, HUA en su lugar y de ahí el resto se ha diluido. Así que esto nos permite demostrar que hay tendencia. No es que se va a cumplir al 100%, pero hay tendencia. Entonces, si estudiamos esos 5 capítulos al menos, se va a mantener la tendencia. Pero ¿por qué te digo que gineco es un capítulo clave? Porque como tiene tantas preguntas, tú tienes que asegurarlas. Y si ves acá, viene uno de cada uno de los demás temas. Uno, 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 uno. O sea, hay que estudiar todo, pues, ¿no? Pero como gineco vienen tantas preguntas, vale la pena dedicarle la vuelta. Vale la pena. En cambio, en medicina interna es mucho menos probable que vengan todos los capítulos. ¿Cómo podría venir todos los capítulos de nefro si hay una o dos preguntas de nefro? Imposible, pues, ¿no? Vendrá un capítulo.
Entonces en gineco sí, porque como son casi 17 preguntas, es posible que una pregunta sea de cada tema. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso hay que ponerle importancia a este capítulo. Bueno, entonces ya está explicado. Ahora sí, vamos a la clase. La clase se va a dividir en dos partes. Esta primera parte, antes del break, vamos a tratar de terminar todo lo que es la fisiología, todo lo que es la parte de del ciclo endocrino de la mujer y un poco de HOA. Y después del break vamos a terminar con el abordaje de HOA, ¿correcto? Acá el abordaje de HOA, sobre todo el diagnóstico, que es lo que más preguntan, y nos vamos a poner a estudiar leiomiomas, que es bien fácil, endometriosis e hiperplasia. ¿Ya? Entonces es un día bastante pesadito, pero como estamos empezando, todos están con fuerza, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, para esta parte de fisiología les recomiendo que tengan una hoja aparte o utilicen el cuaderno o algo, porque en ese espacio que tienen no hay forma de que entre todo, pues, no hay forma. Pero lo pongo así porque es lo único que necesitamos recordar. Eso también les quiero llamar a colación. A veces me dicen, no, pero es que en las copias no se puede escribir todo. No, es que no puedes escribir todo ahí. Pues no, no se puede. Porque la idea de ese manual que tienen es el resumen de la exposición que nosotros traemos para que ustedes tengan. Entonces, ese resumen de exposición tiene que ser como el esqueleto de tu mapa mental. Los que saben bastante van a escribir poco. Los que no recuerdan el tema van a querer rellenar todo lo que hablamos. Entonces es imposible que en ese pedazo de papel entre toda la información porque eso va a depender de cuánto cada uno domine el tema. Entonces lo que tienen que hacer es, sobre esa hoja tienen otra hoja aparte y en función de eso vas apuntando. Si todo es nuevo, apuntas todo, pues. Si algunas cosas son nuevas, solo esas cosas. Y luego lo vas añadiendo al mapa, si es que quieres usar nuestro manual como mapa, o si no, creas el tuyo propio, si tienes tiempo. Entonces, lo que recomiendo es lo segundo, que creen vuestro propio mapa, ¿no? Ves acá, ves el doctor que ha puesto ahí el cerebro, hay el eje, ahí, luego H o allá, y tú te creas el mismo con la información que tú creas conveniente. Eso es lo ideal. Claro que toma tiempo, pues, ¿no? Pero si no, sobre lo que tienen, le van pegando posits o le van pegando inclusive otras hojas, así como los planos de los arquitectos. Pues ¿cuál es el problema? ¿No? Y después lo abres y tienes tu mapa completo. ¿Está bien? Entonces, como ya estamos cada vez más avanzados en el ciclo, para todos los alumnos que nos recomiendan eso, en la diapositiva la idea no es que apunten todo. Tienen que tener un cuaderno aparte o una hoja aparte en blanco. Cuidado que hagas resúmenes en hoja a cuadros. No, confunde al cerebro. No, es que Doc me gusta que salga rectito. No, eso es TOC. Eso es TOC. No importa. Que salga chueco. ¿Cuál es el problema? Pero esas líneas, leyendo 7, 8 horas, cansan la vista. ¿Ya? Cansa. Entonces es mejor que sea en blanco, tranquilo. Cuanto más grande el cuaderno, mejor. Porque tienes que pasar menos veces la hoja. Tu cerebro se raya porque le pasas la hoja y regresas. Pasas, regresas. Si estaría en una sola, más fácil. ¿Ya? Entonces son pequeños tips que les va a servir. Usen varios colores, por lo menos 3. ¿Ya? Por lo menos 3. Rojo, azul, negro. Ya está. No necesitas usar 1000 colores porque también muchos colores no tienen sentido. A veces les pregunto, ¿y por qué subrayas de tantos colores? Ah? ¿Qué significa el naranja? No, así le pongo porque es bonito. No, tiene que significar algo, pues. Si lo subrayas de naranja, es porque es diagnóstico. Ah, ya. El verde es tratamiento. Ah, ya. Pero si lo vas a hacer solo porque quede bonito, no. No, o sea, eso no ayuda. Por ejemplo, ¿qué significa acá los amarillos? Que son preguntas de examen. Una sola vez, ¿no es cierto? ¿Qué significa los verdes? Que ha venido 2 o más veces. ¿Y qué significa el rojo? Que ha venido este año. Entonces, es la idea. La idea es que nosotros nos podamos guiar con los colores. ¿Ya? Bueno, entonces ya con esto dicho, con su hoja aparte, vamos a empezar la fisiología. Bueno, el eje endocrinológico en la mujer es pregunta de básica muy, muy frecuente. Y al margen de que sea pregunta o no, porque ven la cantidad de amarillos que tiene, pues, ¿no? Por todo lado pregunta, es vital para entender todo el capítulo de gineco de hoy y de mañana, ¿ya? Porque cáncer, infecciones, no pasa nada, no necesitamos esto. Pero para todo lo que es hemorragia uterina anómala y anticonceptivos, es vital conocer el eje, ¿ya? Pero conocerlo bien, bien.
Yo sé que todos tenemos una idea del eje, más o menos profunda, pero el objetivo de esta exposición es que lo llevemos al grado más detallado posible, con miras a que pueda responder la teoría, ¿ya? La teoría de los demás capítulos. Entonces empezamos. El eje endocrino, como sabemos, se integra arriba en el hipotálamo, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tenemos que recordar es que el hipotálamo es el núcleo o la sustancia gris clave para integrar la información endocrina. Perfecto. Este hipotálamo obviamente recibe señales de la corteza. Por eso ahí viene la primera pregunta de examen. El principal neurotransmisor que estimula la liberación de la GNRH en el hipotálamo es la noradrenalina, ¿correcto? Es el principal neurotransmisor estimulante. ¿Y cuáles son los neurotransmisores inhibitorios de la GNRH? La dopamina inhibe, la dopamina, la prolactina y los opiáceos. Entonces, noradrenalina estimula que se libere GNRH, mientras que dopamina, prolactina y opiáceos están en contra de que se libere GNRH. Es el primer concepto de la regulación a nivel central. ¿Ya? Muy bien. Otro consejo. Estamos dando, puro, como es la primera clase, full consejos, pues, ¿no? Ya después ya no. Cada idea traten que sea una línea. O sea, cuando hagas tus resúmenes, cada idea es una línea. Pasas a la siguiente, pasas a la siguiente. No lo juntes todo en una prosa, no. Eso es para un libro. Tiene que ser cada idea una línea. Entonces, la primera idea es esta, por ejemplo. ¿Ya? La siguiente es el lugar de liberación. La GNRH se libera ¿dónde? En el núcleo arcuato. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo arcuato del hipotálamo es el que se encarga de liberar la GNRH. Y acá viene la otra pregunta. El núcleo arcuato viene junto con el desarrollo del bulbo olfatorio, ¿verdad? En la formación embrionaria del núcleo arcuato también se formó el bulbo olfatorio. Por eso en la enfermedad o el síndrome de Kallmann se ven comprometidos el bulbo olfatorio y el arcuato. ¿Está bien? Y esta GNRH del arcuato, para terminar la idea, ¿correcto? Es un decapéptido. Decapéptido. Ya tiene 10 aminoácidos. Decapéptido. Muy bien. Entonces se produce en el núcleo arcuato, que comparte origen con el bulbo olfatorio y es un decapéptido. Y terminamos toda esta parte del hipotálamo con los análogos de la GNRH. ¿Correcto? Los fármacos que actúan acá, importantes, son los análogos. Ahí tienes la leuprolide y la goserelina. ¿Ya? Leuprolide y la goserelina, ¿correcto? Son fármacos análogos de la GNRH. Sobre todo el leuprolide, les pueden preguntar. ¿Ya? Estos fármacos, leuprolide o goserelina, van a servir para simular o para silenciar al núcleo o a la liberación de GNRH. ¿Está bien? Si damos análogos en pulsos, estamos simulando el efecto. Si yo quiero inducir ovulación, voy a dar en pulsos. Si yo quiero inhibir su liberación, lo voy a dar en dosis continua. Entonces, el mismo análogo potencia el efecto de la GNRH o lo simula o bien lo anula. ¿De qué depende? De la forma como lo administres. ¿Ya? De la forma como lo administres. Muy bien. Entonces, con eso terminamos la primera parte. ¿Ya? Y vamos a ver un cachito adicional. Esto no lo tienen en su copia. Igual está en el video, solamente es para que lo tengan presente. Si hay algo más que estudiar, supongamos que ya sabes todo lo que te he dicho, ya sabes, perfecto. Entonces, si hay algo más que debes estudiar acá, son los núcleos del hipotálamo. En neuro han preguntado los núcleos anteriores, ¿correcto? Los núcleos en neurología, los núcleos anteriores. Por eso les he dejado esta diapo para que lo vean los que quieren estudiar más, los núcleos del hipotálamo. ¿Ya? Luego, el otro concepto que también pueden estudiar es las funciones de los núcleos del hipotálamo. ¿Cuál ha sido pregunta de examen en neuro?
El núcleo paraventricular, ¿no es cierto?, que libera oxitocina. Núcleo paraventricular, oxitocina, y el supraóptico, la ADH. Esa fue la única pregunta de núcleos, ¿no es cierto? El supraóptico, ADH, y el paraventricular, oxitocina. Pero acá tienes el resto. Y como te dije, en neuro preguntaron sobre los núcleos anteriores, que regulaban la temperatura. Esa es una pregunta de neurología. Entonces, por ahí igual está ahí todos los núcleos, ¿ya? Para que lo repasen si desean. Y el tercer concepto adicional que pueden llevarse es el ciclo de toda la vida de la mujer en cuanto a su pulsatilidad de la GNRH. ¿Ya? Entonces, esto solamente lo voy a mencionar porque esto se estudia más en pediatría, en la parte de pubertad, pero igual lo vamos a mencionar acá. Nosotros sabemos que cuando nacen los fetos, o nacen las mujeres acá, el feto al momento de la semana 28 más o menos tiene su primer pico de FSH por acá, el fetito, ¿ya? 28. Luego cuando nace el recién nacido, por la salida de la placenta y la pérdida del feedback, tiene otro pequeño pico como ves acá, de liberación de GNRH, justo al momento de nacer. Eso es un datito. Entonces, la LH y la FSH, que es lo que controla, ligeramente está elevado en el neonato. ¿Ya? Si te preguntaran. Si es mujer, hasta 1 año puede tenerlo elevado. Si es varón el neonato, hasta 6 meses. ¿Ya? Pero eso solamente es por la caída de las hormonas placentarias que daban el feedback. Una vez que esto se va, la GNRH se silencia por completo y su liberación no es pulsátil y es de baja concentración. El cerebro dice, oye, estoy en prepuber, ¿no? Estoy en infancia, perdón. Yo no puedo pulsar. Pero luego, por varios estímulos que no se conocen bien, sobre todo los regulados por la glándula pineal, acuérdense, por la pineal, en la etapa prepuberal empieza a pulsar la GNRH de noche, y la pulsación se hace nocturna, no de día, solo de noche. Ese es un signo de que está empezando la maduración hacia la pubertad, Y cuando se establece ya la pubertad completa y ha madurado el eje, la pulsación es día y noche. Y esto es como conocemos la pulsación regular de la GNRH. Esta pulsación tiene sus ciclos cambiantes. Por eso, como puedes ver acá, durante toda la etapa reproductiva de la mujer, toda su etapa reproductiva, que puede ir desde los 13, 14, vamos a ponerle 15 años hasta los 50, porque igual es un margen, en toda esta vida reproductiva, cada mes hay una hiperpulsación, ¿no es cierto?, que libera ¿qué cosa? La LH, pues, ¿no? Entonces, cada uno de estos picos que ves acá son las ovulaciones que ha tenido a lo largo de su ciclo reproductivo, que son algo de 400 veces, una mujer normal. ¿Está bien? Entonces, esto es el ciclo normal reproductivo. Y luego, cuando desaparecen los folículos en la menopausia, cuando en la menopausia ya no hay folículos, entonces no hay quien le haga la inhibición, quien le haga el feedback negativo a la GNRH, y puedes ver que la GNRH, ¿qué pasa? Miren, aumenta su concentración se dispara y se hace pulsátil, irregular y de alta amplitud. O sea, hay mucha GNRH acá, mucha GNRH. Miren, esa pulsación justo en la parte cercana a la menopausia. ¿Por qué? Porque está cayendo el feedback de los folículos. Entonces yo les pregunto, ¿cuál era el neurotransmisor que regulaba a la GNRH para que se produzca? ¿Cuál estimulaba? Noradrenalina. Entonces, por eso, cuando las mujeres están en la perimenopausia y en la posmenopausia temprana, tienen mucha liberación de noradrenalina arriba, y eso también estimula el centro del simpático y de la termorregulación, y por eso se explican los bochornos, ¿ya? Por una disregulación hormonal, pero a nivel central, arriba, en el hipotálamo. Como obviamente el cerebro se acostumbra, porque esto es algo normal, entonces cuando ya estamos en la posmenopausia tardía, ¿ya?,
o inclusive pasado los 2 años de la menopausia, eso vamos a ver mañana, se regula otra vez la GnRH, deja de pulsar demasiado y obviamente la noradrenalina ya no hace su efecto de bochorno y por eso naturalmente desaparecen los bochornos. ¿Está bien? Para eso sirve este gráfico, para recordar o para ver durante toda la vida cómo es el ciclo de la GnRH. ¿Ya está? Eso era lo que quería aumentar a lo que ya hemos visto que es clave en la fisiología. Entonces hemos terminado el punto número 1. ¿Cuál es eso? El hipotálamo. ¿Ya? Ahora vamos al punto número 2, que va a ser la hipófisis. Este es mucho más fácil, pero igual hay que recordarlo. La GnRH, al liberarse en pulsos, esta GnRH al liberarse en pulsos, estimula la liberación de FSH y LH, ¿correcto? ¿Qué es lo que hay que recordar acá? La FSH, como su nombre lo dice, estimula el folículo, ¿correcto? Entonces, su principal función de la FSH va a ser desarrollar el folículo ovárico y por ende producir estrógeno ovárico, que es el estradiol, ¿ya? En cambio, la LH, como su nombre lo indica, su principal función es luteinizar, o sea, es transformar el folículo en cuerpo lúteo y de esa forma producir andrógenos, ¿correcto? Andrógenos. Pero estos andrógenos se van a transformar en progesterona, la mayoría, y otra cantidad en estradiol. ¿Está bien? Entonces la función de la LH es formar al cuerpo lúteo, eso se llama luteinizar la granulosa, que es luteinizar, darle mayor actividad enzimática para que produzca andrógenos. Pero esos andrógenos, por el aparato enzimático, van a terminar produciendo progesterona. ¿Está bien? Y otra parte va a producir estradiol, para que no deje de haber estradiol a pesar de que ya no hay el folículo de Graf. ¿Está bien? Esa es la función de la LH. Como la FSH tiene mayor tiempo de vida media, ojo, la FSH tiene más tiempo de vida media, entonces es en sangre más fácil encontrar FSH que LH, por eso su relación es 2:1. Hay el doble de FSH por cada molécula de LH, ¿ya? 2:1. ¿Por qué tengo que saber ese dato? Porque en el SOP se invierte, ¿no es cierto? La LH pasa a ser 2 veces la FSH. El último dato y ya está. La subunidad donde se diferencian ambas es la subunidad beta. La subunidad alfa de ambas proteínas son idénticas. Lo que las diferencia es la subunidad beta. Beta. ¿Ya? Muy bien. Ese era el conocimiento que había que recordar en este nivel 2. Hipófisis, ¿no? Esto que está en azul es hipófisis. Entonces, en el dibujo, para completar, miren, durante la primera fase del ciclo, esto es un ciclo menstrual de 28 días, arranca con la regla. Todo esto que ven acá pintado es el periodo de la regla, ¿ya? Esta es la menstruación. Entonces, en esos primeros días, pueden ser 5 a 7 días, la FSH, como ves acá, empieza a reclutar. Entonces, el aumento de FSH acá empieza el reclutamiento de folículos. Recluta los folículos, ¿ya? Luego, por feedback negativo, ¿con qué, doctor? Con los estrógenos, el estradiol que producen estos folículos reclutados hacen un feedback negativo, por eso ves que la concentración baja de FSH. Justo antes, alrededor de 2 a 3 días antes, ¿ya? Acá, de la ovulación, 2 días antes de la ovulación, este feedback cambia a positivo. Eso vamos a ver más adelante cuando toque hablar de hormonas ováricas. Pero como ves acá, la FSH que estaba decaída por un feedback negativo, cambian los receptores a nivel de la hipófisis
y hace un feedback positivo, sube, correcto, y esto vamos a ver después, que genera más estrógeno y eso recién genera el pico de LH. Entonces los estrógenos E2 en alta concentración, por eso lo dibujo más grande que este de acá, los estrógenos en alta concentración son los que estimulan la liberación de la LH. Pero ¿de dónde vinieron estos estrógenos de alta concentración? Justamente de este feedback positivo que se cambió de la FSH. ¿Ya? Entonces miren ese ciclo, se libera la LH y luego todas caen hasta el siguiente ciclo. ¿Ya? ¿Por qué acá hay otra elevación de la FSH y LH? Porque acá es donde caen las hormonas, pues. El estradiol y la progesterona caen en la fase final del ciclo, lo cual es la anticipación para la regla, y eso es el que desencadena el aumento de FSH para el siguiente reclutamiento folicular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la curva de FSH? Porque la de LH no nos importa. Aumenta para reclutar, luego baja por el feedback negativo, luego aumenta a mitad del ciclo 2 días antes de la ovulación por feedback positivo, luego otra vez cae por feedback negativo y vuelve a subir cuando ya desaparecen las hormonas, ¿correcto? Entonces, esto es el ciclo normal de la FSH. Y la LH lo único que nos importa es que a mitad del ciclo, por aumento de la FSH, aumentaron los estrógenos y los estrógenos consiguen que se libere la LH en un pulso de alta concentración. Y punto, se ovuló. ¿Ya? Eso vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, con esto explicado, pasamos a la fase 2, ¿correcto? A la fase de el folículo. Muy bien, acá. Vamos acá a la fase folicular. Entonces, esta FSH, nivel 2 de la explicación, vamos a pasar al nivel 3. ¿Cuál es el nivel 3? El ciclo ovárico. Hasta acá arriba hicimos el ciclo central hormonal. Ahora vamos al ciclo ovárico, ¿ya? Entonces, como todos conocemos, estos de acá son los diversos estadios del folículo del ovario. Este primero que ven acá es el folículo primordial. Voy a ponerle una P, primordial. Este segundo que ven acá es el folículo primario. Vamos a ponerle un 1. Este que ven acá es el folículo secundario. Vamos a ponerle 2. Y este que ven acá es el folículo de Graf. Vamos a ponerle una G. Pero es el Graf preovulatorio. O sea, también le llaman el terciario. El Graf preovulatorio o terciario. ¿Ya? Luego, después de ovular, sabemos que esto se transforma en ¿qué? En cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo temprano, este de acá. Cuerpo lúteo tardío, este de acá. Y cuando ya se acaba todo el colesterol, se vuelve cuerpo albicans, blanco. ¿Ya? Entonces, cuerpo lúteo temprano, cuerpo lúteo tardío y el cuerpo albicans. ¿Ya? Esa es la parte más básica de esto, ¿no? Entonces vamos a subirle un cachito el nivel, ¿no? ¿Qué diferencia cada folículo? Entonces empezamos. El folículo primordial, como ves acá, el primordial se caracteriza porque tiene su ovocito, acá, su ovocito, pero acá está rodeado por una monocapa plana, una monocapa plana, ¿correcto? De células de la granulosa, nada más, ¿ya? Entonces, su ovogonia, que se volvió ovocito y se rodea de una monocapa y se acabó, ¿ya? Luego se llama folículo primario, ¿ya? Y este folículo primario desarrolla independiente de la FSH, no desarrolla por FSH, crece solo. Estas células planas de la granulosa se vuelven cúbicas. Ahí está, cúbicas.
y se vuelven de varias capas, cúbica, multicapa. Se engordan, así de fácil, se engordan, hay más. Y aparece, no está en el dibujo, por favor auméntenle porque eso sí faltó, ahí se me pasó con el diseñador, pónganle acá una línea que viene a ser la zona pelúcida, pues, ¿sí o no? Aparece la zona pelúcida, ¿ya? Entonces la zona pelúcida es una membrana bien delgadita, perdón, pero que aparece justo ahí alrededor del ovocito, pues, ¿no? La zona pelúcida que ya se mantiene durante todo el desarrollo, ¿ya? Entonces la zona pelúcida se desarrolla a partir de acá. ¿Ya está? Muy bien. Luego pasamos al folículo secundario y acá, por favor, sí importa la FSH. En el folículo secundario ya hay bastantes receptores de FSH. Por lo tanto, empieza a aumentar la producción ¿de qué? De estrógeno. ¿Está bien? Por eso estos huecos que ves acá son unas lagunitas donde se va acumulando la secreción de las células de la granulosa. Estas células verdes que han visto acá siguen creciendo en capas, muchas y muchas más capas, y empiezan a producir el licor, se llama, licor folicular, licor. Ese licor folicular tiene de todo, sobre todo estradiol. ¿Ya? Hay prostaglandinas, hay estrógeno, hay inclusive progesterona, hay de todo, ¿ya? Obviamente en mínimas concentraciones la progesterona, pero hay. Lo que abunda es el estradiol. Por eso, date cuenta cómo acá empieza a aumentar la concentración de estradiol a medida que aumentan estos folículos secundarios que tienen estas cavernas o estas lagunitas, perdón, con licor folicular. Por eso se llaman los folículos secundarios preantrales. Preantrales. ¿Por qué? Porque todavía no hay un solo antro, sino son varias lagunitas, ¿ya? En algunos libros vas a ver que esto lo llaman corpúsculos de Karl-Exner, ¿ya? De Karl-Exner. Aunque eso es más en el cáncer de ovario, ¿ya? Pero igual existe esa denominación Karl-Exner, ¿ya? Corpúsculos de Karl-Exner. Muy bien, entonces ves claramente cómo va aumentando el estradiol. Acá está. Después vamos a hablar de las hormonas. Ahorita estamos en folículo nada más, folículo. Luego, cuando coalescen estas lagunas, se forma el antro folicular. ¿Está bien? Al formar el antro, como ves acá, se forma el antro folicular, queda entonces el ovocito con una sola capa de células, correcto, que es la corona radiada, y esto que ven acá, que viene a ser el cúmulo óforo, ¿ya? Entonces, al formarse el antro, este antro, tienes el ovocito, ojo, sigue siendo primario, ¿eh? Con esta capa de células, que es la corona radiada, y acá tienes el cúmulo óforo, ¿no? O la colina del ovocito, cúmulo óforo. Entonces, en este momento ya se llama folículo secundario antral, ¿correcto? Y ahí le ponen su nombre propio, folículo de Graf, ¿ya? Ojo, a medida que este folículo de Graf va creciendo, porque hay varios folículos de Graf, no es solo uno, hay varios. A medida que van creciendo, uno de ellos es el único que se va a diferenciar para poder hacer la ovulación. Entonces, este folículo de Graf se vuelve folículo de Graf preovulatorio, si es que consigue pasar la meiosis a la siguiente fase y lo evoluciona a ovocito secundario. Entonces, el folículo de Graf preovulatorio será aquel que consigue, por su estimulación, completar la meiosis y pasar a ovocito secundario. Y el ovocito secundario es el que se ovocita o se ovula. Eso vamos a ver en otro dibujo. Pero por ahora quiero que recuerden que este folículo de Graf puede ser preovulatorio, si está en ovocito secundario, o simplemente folículo de Graf inicial, que todavía es ovocito primario. ¿Ya? ¿Hay varios folículos de Graf? Hay varios, solo que uno solo se diferencia. ¿Ya está? Bueno,
Entonces, supongamos que en este dibujo, este folículo de Graf o terciario es el diferenciado y es el que va a completar la meiosis y pasa a ovocito secundario. Entonces ocurre la ovulación. La pregunta es, ¿quién desencadena esta ovulación? Habíamos quedado, ¿quién era? La LH, ¿no es cierto? La LH. Entonces, la LH genera la ovulación básicamente por los siguientes mecanismos. La LH hace que se debiliten las uniones intercelulares de la granulosa, ¿correcto? Primero, hace que se debiliten las uniones celulares. Segundo, aumenta la presión dentro del canalículo. Aumento de presión intracanalicular en el antro. Empieza a aumentar la presión hidrostática. Y tercero, se liberan prostaglandinas. Esos tres mecanismos se han visto asociados a la ovulación. Debilitamiento de las uniones intercelulares, aumento de la presión dentro del antro y prostaglandinas. ¿Ya? Eso hay que saber, Porque cuando se liberan esas prostaglandinas, ¿qué genera en algunas chicas? Dolor. Algunas chicas pueden sentir un cólico y un dolor el día de su ovulación. Es el dolor de medio ciclo o Milzenberg en alemán. ¿Por qué? Porque se liberan prostaglandinas, pues. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, la LH, como les dije, su función es luteinizar. ¿Qué es luteinizar? Es transformar el aparato enzimático de la granulosa a un aparato enzimático que empiece a producir más andrógenos y por ende progestágenos. Para que eso ocurra, tiene que aumentar la capacidad de formación de colesterol. Por eso se vuelve amarillo, porque está llenecito de colesterol que pasa a pregnenolona, la pregnenolona pasa a progesterona, pues, ¿no es cierto? Y, como les digo, los andrógenos que queden pasan a estradiol. ¿Está bien? Entonces, ese es el proceso normal. Ese es el proceso normal de cuerpo lúteo. Formación progesterona. De progesterona sobre todo y puede haber un poquito de estradiol. ¿Ya? Muy bien, por eso como puedes ver acá, las hormonas, se dispara la progesterona y también el estradiol. Se disparan, ¿ya? Hasta llegar al día 21, que es donde termina su máximo desarrollo, su máxima actividad de este cuerpo lúteo temprano. Porque una vez que se acaba toda la reserva de colesterol, o mejor dicho, una vez que llegas al límite de actividad enzimática, empieza ya a caer, porque este cuerpo lúteo tiene un tiempo de vida de ¿cuánto? Ahí está bien claro, 14 días más menos 36 horas. Más menos 36 horas, si quieren ser exactos. Entonces este cuerpo lúteo tardío ya no tiene suficientes enzimas ni colesterol para producir tanta progesterona ni estrógeno. Entonces va cayendo, hasta que se agota su colesterol. Como se agota, se vuelve ¿qué color? Blanco. Cuerpo albicans. ¿Está bien? Ahí quedó todo. Y todo esto, ¿por qué es? Porque ya no hay nada que estimule a las células de la granulosa. Porque ¿qué era lo que estimulaba a las células de la granulosa? La FSH. Ya no hay, pues está bajada, está de bajada. Entonces, esa es la razón por la que esto hace apoptosis en el día 14 más menos 36. ¿Ya está? Si te preguntan cuál es el principal metabolito que vamos a ver de la formación de progesterona, acá, la 17-hidroxiprogesterona, que la vamos a encontrar en el ovario y en la glándula suprarrenal. En las dos hay 17-hidroxiprogesterona. Solo que lo lógico es que ¿dónde habrá más en una mujer? En el ovario. La 17-hidroxiprogesterona es principalmente el metabolito de la formación de progesterona en la mujer, en su ovario, y en el caso del hombre será en la suprarrenal. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, con eso hemos explicado el ciclo folicular u ovárico. Folicular ovárico. Primordial, primario, secundario preantral, secundario antral, grafo terciario inicial, grafo terciario preovulatorio. Es el más completo. ¿Quieres más fácil? Primordial, primario, secundario, terciario. Se acabó. ¿Quieres tranca? Primordial,
primario, secundario preantral, secundario antral, graf inicial, graf preovulatorio o graf final. ¿Ya? ¿Quieres más tranca todavía? Algunos lo dividen el primario en dos. El primario monocapa y el primario multicapa. También. O sea, al final eso es ciencias básicas, va a depender qué libro leas. Más o menos difícil. Pero el concepto tiene que ser el mismo. No hay zona pelúcida, monocapa. Multicapa con zona pelúcida. Independiente de FSH. Entra el FSH, produzco hormonas. Tengo licuor. El licor se va juntando en el antro. Y el último es el que está listo para ovular. Cúmulo óforo y corona radiada. Ya está. Muy bien, chicos. Luego viene el cuerpo lúteo temprano, tardío y el albicans se acabó. Es el ciclo folicular. Entonces, para completar este conocimiento, los que ya lo saben, doctor, ya eso ya sé qué más puedo estudiar. Bueno, acá les he dejado, vamos a ver unos dibujitos.